Llevo tiempo reflexionando sobre por qué Dios ha permitido esta pandemia mundial. Estoy seguro de que tú también en algún momento habrás reflexionado seriamente sobre todo ello. Y es posible que hayas llegado a conclusiones, incluso hayas podido llegar a alguna aplicación personal. Esto es, a entender por qué Dios ha permitido que pase todo esto en tu vida. Quizás para aportar algo bueno a tu vida personal, a tu vida espiritual, a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu vida relacional. No sé. Espero y deseo que no dejemos de reflexionar sobre todo ello, porque sería una gran pérdida de tiempo, de esfuerzo y de sufrimiento físico y emocional pasar por todo esto y no extraer de ello nada, no aprender ninguna lección. Haber pasado por todo lo que hemos pasado y estamos pasando y no aprender nada y que en nuestras vidas todo siga igual, sería ciertamente muy triste. Por mi parte, no dejo de orar y de reflexionar y de preguntarme a nivel eclesial, ¿por qué Dios ha permitido que su iglesia pase por esta pandemia? ¿Por qué por tanto tiempo no hemos podido reunirnos como queríamos reunirnos, hacer las reuniones como las hacíamos antes? ¿Qué quiere Dios? Que aprendamos con todo ello. ¿Es que debemos de dejar de hacer algunas cosas para empezar a hacer otras de nuevas? Hay quien piensa de esta manera y que está convencido de que la iglesia post-pandémica no debe ser la misma que la pre-pandémica. Hay quien está convencido de que la iglesia no puede volver a la antigua normalidad, volver a hacer las mismas cosas de antes, que ha de adaptarse a esta nueva realidad o normalidad. Yo no tengo claro que este planteamiento esté totalmente acertado. Estoy convencido de que nada volverá a ser como antes y que volver a la antigua normalidad no creo que sea un deseo ni correcto ni sano, dado que la antigua normalidad, en esa antigua normalidad, tampoco es que la calidad de vida espiritual de la iglesia fuera para tirar cohetes, para calificarla como buena. Recuerdo que en esa antigua normalidad, una de las oraciones más recurrentes nuestras era: avívanos, Señor. Cuando vivíamos en esa antigua normalidad, éramos conscientes de que nos faltaba la viveza del poder del Espíritu, y emulando la oración de Habacuc, le decíamos a Dios: en medio de tu ira, acuérdate de la misericordia. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Y queridos, esa oración no era algo que solo hacía la iglesia en Viladecans, sino muchas iglesias en el Baix, en Cataluña, en España, incluso en Europa, hacían esa misma oración. Y lo curioso es que esa oración, en mi opinión, ha tenido respuesta por parte de Dios. Ha permitido la pandemia. Ninguno de nosotros estaba pidiendo por una pandemia. Ninguno de nosotros estaba pidiendo todo lo que ello conllevaba, esa crisis sanitaria, esa crisis económica, esa cantidad de vidas perdidas. Pero Dios en su soberanía lo ha permitido. ¿Por qué? Pues creo que, entre muchas otras cosas, para avivar a su iglesia en medio de los tiempos. ¿Quiere Dios que dejemos de hacer las cosas que hacíamos antes para hacer otras de nuevas, como plantean en algunos círculos evangélicos? Sinceramente creo que no. Porque Dios nunca ha estado realmente interesado en las formas, sino en el fondo de las cosas. Por tanto,
deberíamos estar no tan interesados en qué hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. No digo que los qué no sean importantes, pero los por qué son realmente relevantes. ¿Por qué ha permitido Dios que la Iglesia pase por la pandemia? Creo que hay una gran variedad de porqués, pero me vais a permitir que me concentre en uno que creo que tiene la capacidad de aglutinar algunos porqués más pequeños. Dios ha permitido que la Iglesia pase por esta pandemia para conducirnos no a una nueva normalidad, sino a una nueva realidad, a una Iglesia renovada. Dios quiere renovar su Iglesia. Aquellos de vosotros que asistís con asiduidad a los cultos de oración Zoom de los martes a las 7, sabéis que en ese tiempo, en el momento de la exposición de la palabra, estoy desarrollando este concepto de la necesidad de la renovación espiritual mediante la reflexión en el libro de Nehemías. Con este mensaje pretendo iniciar una pequeña serie de 3 predicaciones que he titulado Carencias espirituales. Y lo he titulado así porque Dios ha puesto en mi corazón considerar con todos vosotros por lo menos 3 carencias que como creyentes y como iglesia tenemos y que ponen en evidencia que necesitamos esa renovación espiritual. Estas 3 carencias son: carencia en la calidad, profundidad de vida espiritual, carencia de compasión y carencia de compromiso. En mi opinión, estas carencias se deben, entre otras muchas cosas, a una falta de pasión. Y es por ello que cuando hable de nuestra carencia de calidad, de profundidad de vida espiritual, hablaré de nuestra falta de pasión por la persona de Dios. Cuando hable de nuestra carencia de compasión, hablaré de nuestra falta de pasión por aquellos que se pierden. Y cuando hable de nuestra carencia de compromiso, hablaré de nuestra falta de pasión por la obra de Dios. Hoy, al comenzar esta serie, voy a hablar, como ya os he dicho y os he anunciado desde el principio, de esa carencia espiritual y por tanto de esa falta de pasión por la persona de Dios. Queridos, llevo orando mucho tiempo por esta serie de predicaciones. Primero, para pedirle a Dios que me diera valentía para predicar sobre este tema. Segundo, para que su Espíritu me diera denuedo para hablar con poder sobre ello. Y en tercer lugar, y para mí muy importante, para que Dios nos dé a todos la suficiente humildad, a mí el primero, para reconocer nuestras carencias espirituales y para que la palabra de Dios nos rete en lo más profundo de nuestro ser a dar pasos necesarios para suplir esas carencias. La primera carencia que quiero poner bajo nuestra consideración es esa poca calidad, esa poca profundidad en nuestra vida espiritual. Nuestra falta, según la palabra, de piedad, de una vida piadosa. Espero que aún tengáis fresco el mensaje de la semana pasada, en la que Alexandro nos habló de una fe viva y nos presentaba un modelo de fe viva. Nos presentaba a Simeón. Y dentro de las credenciales de ese hombre de Dios están las que leemos en Lucas 2:26, que dice que este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entre sus credenciales estaba el de ser justo, el de ser lleno del Espíritu Santo, que esperaba de forma confiada la venida del Mesías y de ser un hombre piadoso. Aquí es donde residía
la calidad de vida espiritual de este hombre de Dios que tenía y vivía una fe viva. Piadoso es un término que no es habitual, muy habitual en nuestro vocabulario actual. Piadoso, según el diccionario, es una persona que inspira o denota devoción y piedad religiosa. Por tanto, según esta definición, una persona piadosa para alguien de nuestra sociedad, alguien normal de nuestra sociedad, sería prácticamente un mojigato, un devoto religioso, alguien anclado en el pasado. Pero la palabra piadoso, tanto en el original hebreo como en el griego, pueden ser perfectamente traducidas como santo. El hombre y la mujer piadosa en la Biblia es descrita como aquella que vive y practica las verdades que cree. El diccionario bíblico define piedad de la siguiente manera. Piedad es la doctrina religiosa puesta en acción, vivida y practicada. Y añade, el término piadoso en el Nuevo Testamento, Eusebia, engloba la práctica de la religión personal del cristiano, la adoración, el servicio a Dios y el cumplimiento reverente y obediencia a las leyes de Dios. La institución de Calvino define de esta manera la piedad. Llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que produce un conocimiento profundo de su persona. Y afirma, no hay verdadero conocimiento de Dios donde no hay verdadera piedad. Por tanto, alguien piadoso es alguien que es coherente con su fe viva, alguien que la pone en acción, que practica la fe que profesa. ¿Somos tú y yo piadosos? Lo cierto es que hablar de piedad y de vida piadosa en pleno siglo XXI, pues suena totalmente anacrónico, ¿no? Los pietistas y los cuáqueros fueron movimientos de renovación de la Iglesia en los siglos XVII y XVIII. Pero ahora ser un pietista o ser un cuáquero, como digo, sería algo anacrónico, algo totalmente pasado de moda. Y es precisamente por este hecho de que parece ser que ser piadoso, ser espiritual, no está de moda, es que creo que manifiesta y pone de manifiesto que tenemos una profunda carencia espiritual en este sentido. Mirad, los creyentes no estamos llamados a vivir según la moda de este siglo. Estamos llamados a ser sal y luz, a ser diferentes. Estamos llamados a no conformarnos al molde, al modelo de este siglo. Es cierto que la piedad es una vida de profundidad espiritual que no está de moda. Por tanto, como no está de moda, pues los creyentes hemos de dejar de ser piadosos. Personas con poca, profunda y auténtica vida espiritual. Sinceramente no lo creo. Para hablar de esa nuestra carencia de profundidad espiritual o de vida espiritual, me gustaría volver a leer las 3 porciones con las que he iniciado este culto al inicio, esas tres citas del Salterio. Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios estar con el Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca donde no hay aguas. Salmo 42:1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Los autores de estos salmos ponen en evidencia 2 realidades. Primera, que tenían una profundidad de vida interior potente.
Y segundo, que tenían una intensa pasión por la persona de Dios. Tanto los hijos de Coré como David expresan sin pudor, sin ningún tipo de vergüenza, su hambre de Dios, su sed de Dios, su pasión por Dios. Hoy, lamentablemente, ya no se expresa así la pasión. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir abiertamente en su círculo de amistades, en una reunión de vecinos, en una charla distendida con los compañeros de trabajo o de la universidad, que está profundamente enamorado de Dios? La verdad es que hoy pocos, muy pocos, son los hombres y también las mujeres que manifiestan públicamente su amor por su esposo y por su esposa. Pero curiosamente, no son pocos los que manifiestan públicamente su pasión por los colores, esto es, por su equipo de fútbol. Esta noche los del Athletic, los colchoneros, no han tenido ningún pudor y con todo el ruido que ha sido posible, han celebrado que han ganado la liga, ¿no? Es una realidad contrastada que en nuestra sociedad el fútbol levanta pasiones. Y en nuestro entorno, aunque ciertamente hay más equipos de fútbol, lo cierto es que el Barça levanta pasiones. Y yo conozco culés que si el Barça pierde, no gana, pues esa noche es que no cenan. Y prácticamente se tiran la semana de mal humor. Ahora tienen todo el verano de estar de mal humor porque han perdido la liga, ¿no? Es tal su pasión por el Barça que su estado anímico, su felicidad, depende si la bola entra o no entra. Hay gente tan apasionada por los colores de su equipo de fútbol que lo siguen allá donde juegan. Ahora no, porque no está permitido, ¿no? Pero en septiembre, cuando se inicie la liga, que seguro que ya va a ser así, pues si van a Sevilla, se van para Sevilla. Si van a Mallorca, se van para Mallorca. Si juegan en Europa, se van a Europa. No reparan en gastos para seguir al club de sus pasiones, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué nosotros no manifestamos la misma pasión por Dios? ¿A dónde se nos ha ido la pasión? Fijaros lo que os estoy preguntando. No os estoy preguntando si estamos o no apasionados por Dios, ya que creo que todo verdadero creyente lo está, sino que partiendo de una realidad que creo que es contrastada, la falta de pasión en nuestras vidas, me pregunto, ¿a dónde se nos fue la pasión? Sinceramente, delante de Dios, creo que la vida de nuestra iglesia no es mala, que podría ser mejor. Sinceramente, creo que podía mejorar en calidad y en cantidad. Y para ello, y para que sea una realidad, una de las cosas que deben suceder es que cada uno de nosotros, de forma personal e íntima, recuperemos nuestra pasión por la persona de Dios. Seguro que todos tenéis bien presente en vuestra mente las 7 cartas que el Señor Jesús escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo no sé qué nos diría el Señor Jesús hoy si nos escribiera a nosotros una carta, pero en relación al tema que ahora estamos considerando juntos, creo que podría ser una carta muy parecida a la que envió a la iglesia de Éfeso. Y por ello os invito a que abráis vuestras Biblias en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si os fijáis, Éfeso era una iglesia buena, quizá una de las mejores iglesias a las que escribe el Señor Jesús. Era una iglesia que tenía cosas muy buenas, tenía obras, tenía paciencia, no soportaba a los malos, probaba a los que decían ser enviados de Dios y no lo eran. Éfeso era una iglesia que tenía una formación bíblica muy sólida. Éfeso además había sido una iglesia que, como dice el Señor Jesús, había sufrido, había trabajado arduamente por el amor a Jesús y que no había desmayado. Esta iglesia tenía cosas pero que muy buenas, pero había una cosa mala. Y esa cosa a los ojos de Dios era pero que muy mala. Habían perdido su primer amor. Habían perdido la pasión por Dios. Fijémonos que Jesús no dice que esta iglesia no ame a Dios. Pues hace un momento que el Señor Jesús le acaba de reconocer que esta iglesia trabajaba arduamente por amor de su nombre. Esta iglesia trabajaba, se esforzaba, incluso amaba al Señor, pero había perdido pasión. Había caído quizás en la rutina, incluso en la apatía. Lo cierto es que no habían dejado de hacer las cosas que hacían, llevaban a cabo su programa eclesial de actividades, pero faltaba chispa, faltaba pasión, faltaba fuego. Cuando Jesús le dice a esta iglesia que había perdido su primer amor, ¿a qué se refiere? ¿Al amor por Dios? ¿Al amor los unos por los otros? ¿Al amor por los perdidos? Yo sinceramente creo que Jesús está hablando de todos a la vez, de los 3 aspectos. No es que Jesús diga que han dejado de amar, sino que han perdido ese hermoso impulso entusiasta que tenían al principio. En definitiva, habían perdido pasión. Hay quien dice que perder la pasión es normal y que no debemos preocuparnos por ello. Algunos dicen que amar apasionadamente es una forma inmadura de amar, típica de los jóvenes y de los adolescentes. Que el amor maduro es un amor intenso, sí, pero más equilibrado, más tranquilo, sin exageraciones. Yo no sé si tú estás muy de acuerdo con esta apreciación o no. Personalmente no. Pero lo que para mí es más relevante es que el primero que no está de acuerdo con esta visión es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús reclama ese amor apasionado. El Señor Jesús estaba pues muy contento con muchas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia, pero faltaba la pasión, el fuego.
A Jesús no le parecía normal que esta iglesia hubiera perdido esa chispa, ese fuego, ese amor entusiasta del principio. Y Jesús no solo lo echa a faltar, sino que lo recrimina y les dice que lo tienen que recuperar. Dejemos a Éfeso por un momento al lado y preguntémonos nosotros, ¿a dónde se nos fue la pasión? ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cómo latía tu corazón por Dios? ¿Te acuerdas lo que sentías por el Señor, esos deseos intensos de estar con Él, de orar, de aprender de su palabra? ¿Te acuerdas las ganas que tenías de que llegara el domingo, el fin de semana, para estar en la iglesia? ¿Te acuerdas cuando tu corazón ardía por pasión por Dios? Es por todo ello, queridos, que considero que en líneas generales creo que sufrimos carencia de calidad, de profundidad de vida espiritual. Me da la impresión de que años atrás estábamos más interesados en cultivar nuestro hombre y nuestra mujer interior. Estábamos más interesados en nuestro crecimiento como creyentes. Igual a ti no te pasa. Igual tú dices, pues oye, ahora como nunca yo estoy creciendo, yo estoy manteniendo una intimidad con Dios, pues gloria a Dios, y que así sea, y que así siga. Pero si te pasa un poco como a mí, que te das cuenta de que algo de pasión sí que has perdido, es el momento de parar, de reflexionar y de tomar decisiones al respecto. Hace ya un rato que estoy hablando de pasión. Pero ¿qué es eso de la pasión por Dios? Mira, dejadme definirlo de la siguiente manera. La pasión es una fuerza interior que, partiendo de la emoción, te lleva a la acción. Déjame repetirlo. La pasión es esa fuerza interior que, partiendo de la emoción que es tocada, te lleva irremediablemente a una acción. La pasión mueve, la pasión impulsa, la pasión motiva, la pasión lleva a actuar. ¿Estás tú, estoy yo, apasionado por Dios? Esta respuesta solo la tienes tú y el Señor. Pero ¿y la Iglesia? ¿La Iglesia está apasionada por Dios? La Iglesia, como bien sabéis, somos la suma de los que estamos aquí. La Iglesia somos tú y yo. Y según como de apasionados estemos los miembros de la Iglesia, sí, de apasionada por Dios estará la Iglesia. Queridos, aunque nos duela reconocerlo, creo que lo mejor es ser sincero con uno mismo, ¿no? Y con Dios, y reconocer que nuestra Iglesia, con todo y ser, creo, una buena iglesia espiritual, le falta pasión por Dios. Lo cual no quiere decir que nuestra Iglesia no ame a Dios, no, ni mucho menos. Estoy profundamente convencido de que nuestra Iglesia no es que no solo ame a Dios, sino que como la Iglesia de Éfeso es una iglesia que tiene muchas, pero muchas cosas buenas. Pero reconozcámoslo, nos falta pasión. La pregunta es, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo es que nos hemos enfriado? El enfriamiento es un proceso lento. No ocurre de un día para otro. Comienza con mucho trabajo, con mucho estrés, sigue con no encontrar tiempo para estar con el Señor, se agrava cuando empiezas a mirar más las cosas del mundo que las cosas de Dios, y se hace patente cuando ya no encuentro tiempo para orar y leer la Biblia. Cuando llega ese momento es que ya me he enfriado.
Esto es que el fuego se ha ido apagando, que la pasión ha descendido. Pero queridos, hay esperanza, hay esperanza. Porque aunque no haya fuego, aún hay brasas, aún somos brasas vivas para el Señor. Y seguro que todos tenéis la imagen de la llar de foc que diem els catalans. Y seguro que sabéis que cuando aún hay brasas, aún está ahí, a la que le echas más madera, le echas leña y le vuelves a agitar con fuerza, vuelve a brotar el fuego. Puede que hayamos perdido la pasión, pero la podemos recuperar. ¿Cómo? Esa parece ser la pregunta, dirían, del $1.000.000, ¿no? ¿Cómo se recupera la pasión? Yo creo que el Señor Jesús sabía que nos íbamos a hacer esa pregunta. Y como lo sabía, pues la responde. En el versículo 3 y 4 de nuestro, sobre todo el 4, pone de manifiesto nuestro problema, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero después, en el versículo 5, nos da la respuesta. Ahí está la respuesta. Queridos, no nos llamemos a engaño. Dios quiere que la amemos, pero quiere que le amemos apasionadamente. Dios quiere, si me permitís la expresión, que cada día nos enamoremos más y más de Él, que no nos dé vergüenza decirlo ni reconocerlo. Dios, en su palabra, nos dice cómo quiere ser amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios con pasión. Porque amar con pasión involucra nuestro ser, involucra amar con nuestra mente, amar con nuestro corazón, amar con nuestra voluntad. La pasión es la fuerza de la emoción que parte de la convicción y que te lleva a la acción. Delante del Señor. Pregúntate, me pregunto, ¿amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Lo amas así? ¿Lo amamos así? Solo tú, yo y el Señor sabemos la respuesta. Pero lo que sí que te puedo decir con total certeza es que Dios desea ser amado con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios desea ser amado con pasión. Te invito por un momento a que viajes en el tiempo y que pienses en esa escena que seguro que conocemos bien. Esa escena del Señor Jesús muerto y resucitado, estando a solas con Pedro en el mar de Galilea. Jesús le pregunta no una, sino hasta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Ahora imagínate esa escena y Pedro no es Pedro. Pedro eres tú. Y Dios te pregunta: ¿me amas? Jaume, ¿me amas? David, ¿me amas? Ricard, ¿me amas? Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta era cierta, era sincera, pero Pedro había perdido la pasión del primer amor. Su pecado de negación le hizo perder esa pasión hasta el punto de que se volvió a convertir en pescador de peces cuando Dios le había llamado a ser pescador de hombres.
Y es por ello que Jesús tiene que decirle: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Deja las redes y conviértete en el pescador de hombre que eres. Pedro estaba enamorado de Jesús, dio evidencias a lo largo del Evangelio, pero llegó un momento que perdió su pasión. Pero después de ese encuentro personal con Jesús, la volvió a recuperar. Jesús te pregunta hoy a ti y a mí: ¿me amas? Y nosotros seguro que le respondemos: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Él sigue preguntando: ¿me amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Queridos, no nos engañemos. Aquel que está enamorado se le nota. Vosotros se lo habéis notado ya hace un rato. Se nota. Es imposible esconder y no evidenciar el amor. Cuando uno está apasionado por Dios, se nota. Y no se nota especialmente en que levante o no las manos al cantar y que cante con los ojos cerrados o de una forma muy apasionada. No. Se nota durante la semana. Se nota en esos deseos de estar con Dios a solas. Se nota en esos deseos de compartir con otros el Evangelio de Dios. Se nota con esos deseos de estar con la Iglesia, de respaldar las actividades de la Iglesia. En eso se nota que uno está apasionado o no por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo recuperar la pasión? Pues como os decía, Jesús responde a esa pregunta del millón de dólares. Leo Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús nos dice que hemos de hacer 3 cosas. Primero, recordar. Segundo, confesar. Y tercero, actuar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar. Darnos cuenta de que hemos caído, de que hemos fallado, de la gravedad de nuestro pecado. Tenemos que hacer memoria y recordar ese tiempo en el que no nos costaba levantarnos para orar, para tener ese tiempo con el Señor, que venir a la iglesia no era una carga, era un gozo, era una pasada. Y que al recordar, ese recuerdo pues nos haga pupa, nos haga daño, al dar cuenta de que le hemos fallado a Dios. Y ese daño nos debe llevar a la confesión. A decir: sí, Dios, tienes razón. He perdido mi primer amor. He pecado, he caído. Sí, lo confieso. No me excuso, no lo justifico. No, es cierto. Pero ahí no se acaba todo. De nada sirve que yo recuerde y tenga sentimientos de culpa y de dolor que me llevan a la confesión si después no actúo, si después no vuelvo a hacer las primeras obras, si después no decido volver a recuperar mi pasión por Dios, decido volver a levantarme pronto, a leer, a tener intimidad con Dios, a compartir la palabra, si no vuelvo a la acción. ¿Quieres recuperar tu primer amor? Recuerda, confiesa, actúa. Recordar es necesario. Confesar es importante. Pero si quieres recuperar el primer amor, actuar es imprescindible. Y dentro de ese actuar es pasar tiempo con Dios, con aquel que es el amor de tu vida. Contra más tiempo pasas con aquel que amas, más te enamoras de él. ¿Quieres recuperar el primer amor? Recuerda, confiesa, pero sobre todo, actúa.
Porque si te limitas a recordar y a confesar y dejas de actuar, las brasas nunca acabarán de arder. Pero en la medida de que tú actúes, irás echando leña al fuego y la pasión volverá a brotar. Para facilitar la tarea de esa parte decisiva de actuar, quiero al menos lanzaros una pregunta para vuestra reflexión personal. Quiero pediros que le preguntemos a Dios: Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás pidiendo que yo haga para recuperar, para mantener esa relación íntima contigo? Dime, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Yo no quisiera terminar esta predicación sin darte esa oportunidad a recordar, a confesar, a estar delante de Dios y pedirle que te dé la fuerza para actuar. Y dicen los puristas, ¿no? Los puristas dicen que el estudio de la palabra ha de llegar a la mente y que la predicación tiene que llegar al corazón. Pues bien, si la exposición de la palabra a través del Espíritu Santo ha llegado a tu corazón, te ha tocado, yo te animo a que ahora tomes un momento para que lo que sientes pase por tu mente y que te conduzca de forma necesaria a la actuación.